La ansiedad no llega de golpe, no golpea la puerta, ni pide permiso. Se filtra, aparecen pensamientos pequeños, casi invisibles, como una duda leve que luego crece, como una inquietud que no sabes explicar. Al principio parece manejable, incluso lógica, pero poco a poco empieza a ocupar más espacio dentro de ti, hasta que sientes que ya no estás viviendo en paz, sino sobreviviendo en tu propia mente. La ansiedad no siempre es el enemigo que creemos. De hecho, en su origen, es una herramienta de supervivencia. Está diseñada para protegerte, para anticiparse al peligro, para mantenerte alerta. El problema es que hoy, en un mundo donde los peligros ya no son los mismos, esa alarma interna se queda encendida incluso cuando no hay fuego. Y entonces, lo que antes te protegía, empieza a desgastarte. Empiezas a pensar demasiado, analizas conversaciones que ya terminaron, imaginas escenarios que no han pasado, anticipas problemas que quizás nunca existirán. Tu mente se convierte en un lugar ruidoso, donde cada pensamiento compite por tu atención, y el silencio se vuelve extraño, casi incómodo. Y lo más difícil no es solo lo que piensas, sino cómo lo sientes en el cuerpo. El pecho apretado, la respiración corta, el corazón acelerado sin razón aparente. Es como si tu cuerpo estuviera preparado para correr, pero no hay a dónde ir. Entonces te quedas ahí, atrapado entre lo que sientes y lo que no entiendes. Muchas veces, la ansiedad también viene acompañada de culpa. Te preguntas por qué te sientes así si todo está bien. Te comparas con otros que parecen tranquilos, seguros, en control. Y sin darte cuenta, empiezas a luchar contra ti mismo, como si sentir ansiedad fuera un error, una debilidad, algo que deberías poder apagar con solo decidirlo. Pero la ansiedad no se vence luchando contra ella. Cuanto más la resistes, más fuerza toma. Es como intentar hundir una pelota en el agua. Puedes hacerlo por un momento, pero tarde o temprano va a salir con más impulso. La clave no está en eliminarla, sino en entenderla. Detrás de la ansiedad casi siempre hay algo más profundo: miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo al futuro, a lo desconocido. Y ese miedo no es algo que debas ignorar, sino algo que necesita ser escuchado. Escuchar no significa rendirse. Significa darte el espacio para reconocer lo que sientes sin juzgarte. Significa aceptar que eres humano, que tu mente intenta protegerte, aunque a veces lo haga de la forma equivocada. Aprender a vivir con la ansiedad no es dejar que controle tu vida, es aprender a caminar con ella sin que te dirija. Es entender que no todos los pensamientos son verdad, que no todo lo que sientes define quién eres. Poco a poco, puedes empezar a crear espacios de calma. No desde la perfección, sino desde lo simple. Respirar profundo, salir a caminar, desconectarte por momentos, volver al presente. Porque la ansiedad casi siempre vive en el futuro, en lo que podría pasar, en lo que aún no existe. Y la paz, en cambio, solo se encuentra en el ahora. También es importante cambiar la forma en que te hablas. Muchas veces eres más duro contigo mismo que con cualquier otra persona. Te exiges demasiado, te criticas, te presionas. Pero sanar también implica tratarte con más paciencia, con más comprensión. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que saber siempre qué hacer. Está bien no estar bien a veces. La ansiedad no desaparece de un día para otro. Es un proceso. Hay días en que te sentirás mejor y otros en que parecerá que retrocedes. Pero eso no significa que hayas fallado. Significa que estás aprendiendo. Con el tiempo, empiezas a notar algo importante. La ansiedad sigue apareciendo, pero ya no te domina como antes. Ya no crees todo lo que te dice. Ya no reaccionas igual. Empiezas a tomar distancia, a observar, a elegir. Y en ese espacio, entre lo que sientes y cómo decides actuar, es donde nace tu libertad. Porque al final, no se trata de vivir sin ansiedad, se trata de vivir a pesar de ella. De no dejar que te quite momentos, oportunidades, paz, de seguir adelante, incluso cuando tu mente intente frenarte. Dentro de ti hay más calma de la que crees, más fuerza de la que sientes. Y aunque a veces parezca que la ansiedad lo ocupa todo, no es todo lo que eres. Eres mucho más que tus pensamientos. Y poco a poco, paso a paso, puedes volver a ti. El ajuste silencioso.
Cuando comienzas a entender esto, algo cambia dentro de ti. No de forma explosiva, no como una transformación inmediata, sino como un ajuste silencioso. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas ganar todas las batallas mentales. De hecho, muchas de ellas ni siquiera necesitan ser peleadas. Porque la ansiedad es insistente, sí, pero también es repetitiva. Dice las mismas cosas con distintas formas. Te habla de futuros que no existen, de errores que aún no cometes, de rechazos que no han ocurrido. Y mientras más la escuchas sin cuestionarla, más real se vuelve. Pero un día, casi sin darte cuenta, empiezas a responder distinto. No con miedo, sino con una especie de calma incómoda pero valiente. Empiezas a decirte, puede que esto pase, o puede que no. Y ese pequeño espacio de duda, esa grieta en el pensamiento automático, es suficiente para que entre un poco de aire. La búsqueda de certezas. La ansiedad quiere certezas, quiere control absoluto, quiere garantías. Pero la vida no funciona así. Y aceptar eso, aunque al principio asuste, termina siendo liberador. Porque dejas de exigirte lo imposible. Aprendes que no todo tiene que estar bajo control para estar bien. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes tener dudas y aún así tomar decisiones. Puedes no sentirte listo y aún así intentarlo. Volver a lo cotidiano. También empiezas a notar la importancia de lo cotidiano. Cosas que antes pasaban desapercibidas empiezan a tener valor. Una conversación tranquila, una comida sin apuro, un momento de silencio sin ruido mental. Esos pequeños espacios se convierten en refugios. Y no siempre será fácil. Habrá días en que la ansiedad vuelva con fuerza, en que sientas que retrocediste, en que todo lo aprendido parece desaparecer. Pero no es así. Nada de lo que has avanzado se pierde. Solo estás atravesando una ola más. La diferencia ahora es que ya no estás completamente perdido dentro de ella. Hay una parte de ti que observa, que reconoce lo que está pasando, que sabe que esto también va a pasar. Esa parte es clave. Es tu ancla. Y mientras más la escuchas, más fuerte se vuelve, más clara, más presente. Es la voz que no grita, pero que sostiene. La que no entra en pánico, pero te recuerda que puedes respirar, que puedes parar, que puedes volver a empezar las veces que sea necesario. Tu vida de verdad, porque sanar no es volverte a alguien que nunca siente ansiedad. Es volverte a alguien que ya no le tiene tanto miedo a sentirla. Es entender que no te rompe, que no te define, que no te controla como antes. Y en ese proceso, también descubres algo más profundo. Empiezas a reconectar contigo mismo. Con lo que te gusta, con lo que te hace bien, con lo que realmente importa. Porque cuando la ansiedad baja su intensidad, aunque sea un poco, deja espacio para que aparezca tu vida de verdad. Y tu vida no es solo preocupación, no es solo miedo, también es calma. Es momentos simples, es conexión, es crecimiento. Quizás no puedas evitar que la ansiedad aparezca, pero sí puedes decidir que no sea la protagonista de tu historia. Puedes seguir construyendo, avanzando, sintiendo, incluso con ella ahí. Recuerda que no tienes que transitar este camino a solas. A veces, simplemente saber que otros también están aprendiendo a caminar entre sus propias tormentas es el primer paso para sentirse un poco más ligero. Te agradezco por haberte quedado hasta aquí, por escuchar y sobre todo por seguir trabajando en ti. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.